También de que el presidente Clinton, además de venir a Puerto Rico a hablar sobre conservación energética, un tema en la cual él no sabía que era experto, de los Estados Unidos, particularmente porque en el 2014 tenemos elecciones en el Senado y en muchos distritos, en todos los distritos congresionales, como es lógico. Así que todo el mundo está mirando con mucho interés el movimiento de todas estas personas en términos de afianzar el poder de uno u otro partido político en las elecciones regionales estaduales de los Estados Unidos. Y por eso ya ustedes ven cómo voy atando el significado de la preocupación que expresé hoy sobre Wyoming y Puerto Rico. Así que el presidente vino en un foro ahí donde todo fue positivo. Todo el mundo habló de que hay que conservar energía, de que tenemos que alejarnos del petróleo. El gobernador hizo unos anuncios muy interesantes en cuanto a una política energética que nos debe tener en el gas natural en un número de años, en un porciento bastante significativo de la producción energética en Puerto Rico. Y allí surgieron cosas muy interesantes. Clinton dijo que Puerto Rico se podía convertir ahora en vez de en fábrica de pastillas, sino en fábrica de calentadores solares y de planchas energéticas para poner en los techos. También se dijo lo que todo el mundo sabía, que si todo el mundo pone en el techo paneles de energía solar, pues la casa se va a calentar mejor y va a gastar menos en energía, aunque la inversión es un poco significativa. Al principio, de todas maneras, se hablaron un montón de cosas interesantísimas. Yo creo que no tuvo ningún resultado positivo para Puerto Rico, excepto que pues que hubo una conferencia, estuvo Clinton. Es interesante, siempre la gente con la emoción del servicio secreto de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, de lo que se habla o de lo que no se puede hablar, pero aparentemente pues fue una visita lo más cordial. No creo que hubo una profundización extraordinaria en términos de que si hemos descubierto en Puerto Rico un nuevo mecanismo para producir energía limpia. Estamos en el mismo estado. No creo que significó nada. Todavía estamos pendientes de conocer si hubo algún tipo de actividad política para recoger fondos. Obviamente sí hubo reuniones políticas. Y anoche, pues, todo parece que el gobernador le ofrecía una recepción o una cena al presidente Clinton como es propio, ¿no? Me imagino que pues la visita de Clinton fue emocionante para algunas personas y para otros pues la vida sigue igual. Así, pero no quería dejarlo por desapercibido. Hubiese sido algo imperdonable de que Clinton en Puerto Rico es como si hubiese estado Mariano Rajoy y no lo hubiésemos mencionado en este programa. El pobre Rajoy. El Rajoy, como la monarquía, pues tiembla hoy en términos de su liderato en España. El Partido Socialista Obrero Español se propone pedir un voto de censura y eso es tema para otra discusión en este programa. Yo tan pronto regrese de España, eh, no te rías, voy para España. La semana que viene les traeré las últimas nuevas de lo que está ocurriendo en la madre patria. Pues amigo, esta mañana yo leía la reacción del senador federal por el estado de Wyoming, conocido como el Cowboy State, ante el anuncio de que la hija mayor de Dick Cheney, ex cocoroco de los Bush, y cuyo resumen no vamos a repetir porque es harto conocido, lo ha de retar al senador incumbente en la primaria republicana para las elecciones del 2014. Escuché el mensaje de la señora Cheney, que dura 5 minutos 28 segundos. Es un mensaje grabado, donde habló de la historia del Estado, de su familia, incluyendo una bisabuela electa, sheriff, deputy sheriff, del maldito gobierno federal que amenaza con las libertades fundamentales de los fundadores. Habló de contribuciones, habló de que no podía faltar un saludo a las tropas, las más valientes. Fue una retragila de cosas que no podrían decirse en 300 palabras o menos. Un enredo. Por su parte, del senador responde el incumbente insistiendo en que quiere correr para su cuarto término,
que allá son de 6 años, según ustedes recordarán, que está haciendo su trabajo, viajando semanalmente al estado en sesiones, escuchando, en reuniones con grupos, trabajando detrás del escenario, working behind the scenes, dice el senador. Y esto es lo que he estado haciendo desde que fui electo. No podía faltar el elemento económico, obviamente, ni hablar de la Cheney, que su padre es súper rico, está detrás de la candidatura. Así lo sugiere la nota de prensa y hago referencia. El incumbente Mike Enzi tiene actualmente en su pote de campaña cerca de $500,000 disponibles en cascajo, en cash. Conducir un automóvil de Wyoming a Washington, D.C., sin tocar sirenas y sin biombos azules, toma 1 día y 3 horas. Son 27 horas sin despegarse del guía. Así que si fuesen 27 horas ida y 27 horas de regreso, este señor pasaría 54 horas a la semana viajando. Pues, como bien ha señalado, lo ha estado haciendo semanalmente desde que fue electo. Un senador del oeste de Puerto Rico pasa pegado al guía de su automóvil, o por lo menos sentado, un promedio de no menos de 25 horas a la semana en automóvil. Con el biombo y la sirena es como un viaje one way de Wyoming a Washington, D.C. Obviamente, presumo que el senador de Wyoming viaja en avión y que el costo de la gasolina y que esos viajes semanales no salen de su bolsillo. Son 1,900 millas y multiplica el costo de la gasolina e imagínese lo que vale el viajecito. Y allí sí que hay que ser americano, de verdad. Y no puedes ir en un Yaris. Tienes que ir en un tragagasolina grande, un Cadillac, una Ford, una guagua imponente de Detroit. Mucho revuelo ha causado la decisión presidencial de Jaime Perelló de asignar una partida para reembolsos de gastos relacionados a la función legislativa. Ya ustedes ven cómo voy atando a Wyoming con Puerto Rico. Les dije que si fuera a conducir el automóvil del senador de Wyoming a Washington, tenía que estar 25 horas ida y 25 horas, perdón, de 25 a 27, porque lo estamos haciendo con sirena y con biombo. De 25 a 27 horas guiando sin parar. Y que un legislador, por ejemplo, que vive en Mayagüez, porque a Mayagüez nadie le quita las dos horas de camino, 2 horas y media, si no hay tapón en Manatí. ¿Ah? Y si te vas por el sur, si no hay tapón en La Guancha. Las 2 horas y media no se las quita nadie. Son 2 horas y media ida y 2 horas y media de regreso. Son 5 horas conduciendo. Y a la semana es como viajar de Wyoming a Washington, D.C., one way. ¿Ok? Mucho revuelo, repito, ha causado la directriz de Jaime Perelló concediendo un reembolso de $900 mensuales a los legisladores. Hoy me dio mucha pena que apareciera una comparación de cuántos sándwiches cubanos se pueden comprar con $900 mensuales. Y es porque no discutimos un problema real y verdadero. Y como no discutimos los problemas como son, caemos en intentos de poder solucionar el problema inventando lo que sea. Conozco la propuesta del presidente Perelló, o por lo menos la idea. Problemática por demás, cuando la miramos a base de conceptos tradicionales, contables y de gasto público. En la discusión de la ley del legislador ciudadano, el asunto salarial se discutió bastante responsablemente por muchos, con muy poca seriedad o falta de visión conceptual por otros. Algunos técnicos pensaban que el momento era preciso para tomar una decisión en cuanto a cierto reembolso por los gastos de transportación. Esa es una partida importante y significa mucho a lo que se llama el ejercicio de la función legislativa. No hay duda que cuando uno toma la decisión de aspirar a un puesto electivo y específicamente a la legislatura, debe hacer un análisis de los costos que conlleva esa determinación. Es una entrega. Debiéramos verlo como algo monástico, igual que cuando una persona opta por la carrera judicial. Debe tener presente que hasta donde sea posible es una vida de monje benedictino, ora et labora. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que como ciudadanos tenemos que mantener nuestras instituciones democráticas funcionando.
El efecto neto de toda propuesta de recorte es que pone por delante la matemática y deja el aspecto institucional a un segundo plano. La función legislativa en nuestro entorno no puede ser un ejercicio de un oficio más. Se trata de delegar el poder soberano en una u otra persona, de representarnos en la formulación de las normas de vida. No puede haber cosa más seria que esa. Es uno, sino el principal privilegio de todo ciudadano que entrega su libertad a cambio de la esperanza de vida plena y justa. Por lo tanto, con la misma seriedad que el ciudadano ejerce su derecho al voto, o como debe ser en términos de deber cívico, es la misma con que cada hombre y mujer asume la responsabilidad. Regreso con ustedes enseguida. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Les decía a mis amigos, volviendo al tema de Wyoming, que uno que otro técnico en el entorno del Senado y la nueva legislación propuso que se discutiese abiertamente el reembolso de gastos de transportación del legislador. El sistema no es extraño a la gestión pública. Existe la base del mismo. Puede y debe ser adoptado con las mismas premisas, distancia y costo. Sin embargo, el asunto tiene tanta familiaridad política con lo de los car allowances, o sea, los dineros que daban para carro o subsidios de carro, que la propuesta no prosperó en términos de una discusión definitiva. Pero se dejaron las puertas abiertas. El asunto no puede ser despachado y merece toda la atención que ello requiere. Sostengo que existe un estado de desigualdad impermisible que eventualmente diluye la capacidad representativa de los ciudadanos que viven lejos de San Juan. Las sedes de gobierno no se establecen tomando en consideración la distancia. Es un proceso diferente, un proceso político y en algunos casos religioso. Son cosas de la conquista y del nacer de los estados. No puedo entender cómo no se puede considerar sin mayor complicación que un legislador que necesita un promedio de 5 horas diarias para transportarse de su hogar a las faenas relacionadas con su función legislativa esté en condiciones similares a los que solamente requieren media, 1 hora o hasta 2 horas para transportarse de un lado al otro. Por lo tanto, sería ilógico que quien reside en el área metropolitana reciba un reembolso mayor o igual al que reside en Arecibo, Mayagüez, Cabo Rojo, Guánica, Ponce, Guayama y hasta Humacao. Es lo mismo que el que reside en Baltimore no va a recibir lo mismo que recibe el de Wyoming. O por lo menos algo tiene que darse que permita la igualdad entre todos los representantes y representados. Pero hay que llamarle como hay que llamarle. Comienzo por preguntarme si los periódicos A, B, C, y no voy a hablar del vocero porque ese no nos lo regalamos los contribuyentes que sí pagamos contribuciones, o cualquier otro medio excepto los nuevos choppers o twitters impresos, le ofrece una tarifa súper especial a los legisladores para recibir sus periódicos. No me respondan que lo puedo leer en internet. O me pregunto si le regalan el periódico a 27 senadores y 51 representantes, menos de 100 ejemplares. La respuesta puede ser que lo compre en su casa. Y me puedo imaginar lo que hubiese sufrido yo si mi padre muy temprano en la mañana, cuando salía del oeste, porque era representante en San Juan, se llevaba el periódico de la casa y me dejaba en sillón leerlo.
Yo creo que este asunto hay que tomarlo con seriedad, pues no es cuestión de cuántas alcapurrias se pueden comprar con $900 mensuales. Es algo más delicado. Hoy yo vi varias de las reacciones y por eso dije que hablar de una cantidad de dinero asignada para varios reembolsos de gastos es complicado. Desde el principio se hablaba, o algunos preferían eso, nuevamente temerosos, y no por maldad, sino temerosos de que el asunto fuese uno trillado y que el mismo definitivamente no pudiese tener ningún otro resultado que no fuera una percepción negativa. Pero cuando yo hablo del concepto de representatividad, no estoy hablando de una cosa abstracta, estoy hablando de cómo cada legislador representa eficazmente a su gente. Y yo creo que nosotros no podemos pensar de que estamos enviando lo que se pueda a la Asamblea Legislativa. Y que el reembolso por gastos de gasolina y de transportación es un gasto real. Y estoy de acuerdo con los maestros que lo criticaron y ponen como ejemplo que cuando el maestro viene de Cabo Rojo a San Juan, a un taller que lo obligan a venir a San Juan porque se pudo haber dado en Mayagüez. Pero no, es en San Juan, que sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que el maestro debe ser reembolsado por unos gastos. Y entonces lo que no puedo entender es por qué nos resistimos a poder desarrollar un mecanismo inteligente, un mecanismo científico, un mecanismo que no va a hacer justicia jamás ni nunca. Cualquiera de nosotros con los precios de gasolina gasta en la semana 40, 60, 80, $90 en gasolina en el área metropolitana. Estamos hablando de casi $400. Ustedes pónganse a pensar ustedes. Y entonces caemos en toda esta situación desesperante, donde a pesar de que hay una situación real, pues evadimos la discusión pública. Vuelvo y repito, mis amigos, lo he dicho en este programa, voy a insistir en ello, desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de estudioso del proceso, de que lo del ciudadano, del legislador ciudadano que trabaja a tiempo parcial, va a ser un problema difícil, muy difícil de implantar, y que su eficacia verdaderamente va a estar muy limitada particularmente a aquellas personas que por una razón u otra, ya sea por propio trabajo, por herencia o por condición, punto, en que han vivido y han nacido, tienen la capacidad porque ya han establecido instituciones, negocios, oficios, los cuales ya han generado suficientes ingresos o que automáticamente generan ingresos. En ese sentido, una persona que tenga un buen capital de inversiones en acciones o en valores bien administrados, como debe estar, con un gerente de inversiones que manipule el asunto con seriedad y responsabilidad, pues con toda probabilidad tendrá una consistencia en ingresos y se podrá dar el lujo de servir. Y también está aquel otro que no tiene absolutamente nada y para quien posiblemente el sueldo del legislador es un gran ingreso y se puede dar el lujo, porque tiene pocos costos, pocos gastos, de poder viajar a San Juan y de incurrir en esos costos. Porque los $1,000 o $2,000 que gaste en automóvil mensualmente, que al fin de año sean unos $24,000, póngale el gasto que tenemos todos. Pues cuando lo reduces de 73,000 pesos, pues todavía te está ganando $4,000 mensuales, que para tu estilo de vida es suficiente, y para tu sacrificio y tu vida monástica, pues a lo mejor sería suficiente también. Pero esa no es la regla general. La regla general no debe ser así. No debe ser en el origen de quien queremos que nos vaya a gobernar. Debe verse desde el punto de vista de que queremos que nos gobierne este tipo de personas. Y para que este tipo de personas nos gobierne, y para que no sea una mentira, no sea una ficción, y para que la representatividad sea verdaderamente efectiva y le dé validez al sacrificio del ciudadano, al sacrificio de la libertad, pues entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque sea igual. Un hombre, un voto. Un hombre, un voto.
Por eso, mis amigas y mis amigos, yo insisto nuevamente, vuelvo a insistir, de que no abandonemos el tema, no despachemos esto como si fuera un asunto de cuánto tú puedes hacer con $900 mensuales. Pues seguro que se pueden hacer algunas cosas con $900 mensuales, pero nadie vive con $900 mensuales. No es un ingreso de vida. $900 mensuales por sí solo. ¿Cuántos ancianos tenemos en Puerto Rico recibiendo pensiones o seguro social en esa cantidad? Y pregúnteme si pueden sobrevivir o si no están inmersos en un proceso o en un estado de pobreza, donde apenas pueden comprar ni sus medicamentos para poder padecer. ¿Cómo vienen ustedes entonces a decirme a mí que esa es una cantidad que tenemos que mirarla en esos términos porque es una cantidad significativa para muchas personas? Ese no es el modelo. Esa no debe ser la fórmula con que nosotros debemos mirar la función de nuestras instituciones. Que si nuestras instituciones se han desmerecido, que si nuestras instituciones han perdido el prestigio, pues claro que sí, el deterioro. Roma cayó. La sociedad más perfecta del mundo, la sociedad romana, la reina del mundo, se deterioró, se corrompió y cayó. Y entonces nosotros tenemos que evitar eso. ¿Cómo se evita eso? Pues se evita eso evitando que sea una clase poderosa y dominante la única que lleva a cabo y que puede llevar a cabo la creación de normas para el país. Esa podría ser la primera premisa. Y después que tengas dinero no hay problema. Será un rico, un poderoso, el que esté estableciendo cómo se van a comportar las personas. Y la que va a decir cuáles van a ser tus libertades o tus restricciones a la libertad. ¡Cónchole! ¿Ah? O vamos a decir que el requisito sea que sean monjes castrenses. Vamos a tener 27 y 51 monjes o monjas castrenses, o sea, de las órdenes más pobres, franciscanos, descalzos, monjas, carmelitas descalzas, como le llamaban a las monjas enclaustradas, que pasan su día en oración y meditación. ¿Ah? Y entonces vamos a tener, pues, una tecnocracia, como en Irán, donde mandan los mulas. Yo insisto en que esto es un problema y que no podemos mirarlo con extraños ni comprando primeras planas. No es primeras planas, señores y señoras. Yo creo que el problema es uno más delicado, más importante. Y por eso es que hay que continuarlo estudiando. Y por eso hay que seguir elaborando normas. Y hay que seguir viendo cómo nosotros, dentro de la mayor reducción posible ante las necesidades que tiene el país, pues uno puede reducir el costo. Pero esa reducción de costo no puede ser a cambio de renunciar a libertades, de renunciar a derechos, de hacer más flexible hasta que se parta esta función de gobierno, o a pensar de que gobernar debe ser una cosa de 5 minutos al día, reducir el gobierno al máximo, y por ahí empezamos a olvidarnos de la responsabilidad de las instituciones, de la responsabilidad social, empezamos a olvidarnos de los viejos que necesitan mejorar sus condiciones de vida, nos ponemos como se puso el ministro Ward en España a decir que el niño que no saca una nota aceptable pues no tiene derecho a quedarse en la escuela y no tiene derecho al subsidio escolar, o empezamos a restringirle el acceso a la salud a la gente, etcétera, etcétera. Vuelvo con ustedes después de esta pausa. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Ubícate aquí en Musicaliza. Sonidos diferentes para oídos independientes. Por aquí, en Bonita Radio. Es inevitable, amigos, hablar de dos salidas. Antes, recordándoles a ustedes que estamos en la previa por Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero. Nos pueden seguir en www.ustream.tv/channel Bonita Radio. También en www.bonitaradio.net. Recuerden que estamos en facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita_Radio. Es inevitable, les decía, hablar de dos salidas. Una que se oficializa hoy, la del representante Eduardo Ferrer, y la que será efectiva en los próximos días, la de Javier Ferrer, también, que casualmente los dos Ferrer, del Banco Gubernamental de Fomento. Misión cumplida, ha dicho el abogado banquero del gobierno, y se garantiza entonces su permanencia como asesor del gobernador en la materia de las finanzas del gobierno. Ya se anunció quién ha de llenar la vacante en forma interina y, como era obvio, alguien del staff del Banco de Fomento. El banco es una agencia interesantísima. Sus empleados son como una cofradía de mucha experiencia, pero muy parecidos a los actuarios. Yo entiendo que no pueden ser débiles. Esto de manejar las finanzas es algo que requiere mucha disciplina. Fíjense lo que ha pasado por falta de disciplina. El país a borde de la quiebra. Yo tuve la oportunidad de conocer al licenciado Ferrer en un intercambio bastante breve, de unas 2 o 3 horas, pero muy intenso. En la reunión se discutía el problema grave de ausencia de dinero en el banco, del flujo de caja, y obviamente lo peor, lo que representaba el fantasma de la autoridad de carretera sobre la solvencia del Banco Gubernamental de Fomento y sobre el estado de las finanzas de Puerto Rico en general. El Banco de Gobierno es una de las principales instituciones creadas por el Estado Libre Asociado, el Banco de Fomento. El mismo es en la naturaleza del ejercicio más pleno de la soberanía, casi como si pretendiésemos controlar la moneda y depreciar o avalar cuando nos dieran ganas, ¿no? Suena como el Fondo Monetario Internacional, pero basta de aleteo soberanista. El banco fue una entidad creada para eso mismo, para poner a Puerto Rico y respaldar el esfuerzo de la nación puertorriqueña por tener acceso a unos mercados financieros y poder estructurar políticas y normas fiscales suficientemente estables como para enfrentar responsablemente la deuda del país. Pero también jugaba un papel importante en el financiamiento de la obra de desarrollo de la infraestructura que necesitó el país. Por eso ha sido instrumental en el desarrollo industrial, de la transición de aquella economía agrícola a la industrial, a esa gran transformación que hoy en día algunos tienden a lamentar. Les decía que conocí al renunciante licenciado Javier Ferrer y luego de escuchar su presentación firme e inequívoca, aunque ello no implique que concurro con su perspectiva o visión, pero sí tuve la oportunidad de plantearle el peor escenario y me sonrío para mí mismo cuando hice la pregunta, porque es una pregunta común que resurge en todo momento que estamos discutiendo la crisis, la finanza, ya sea en Europa, ya sea en este continente, donde ha sido de menor impacto, quizás la americana y la puertorriqueña, otros países de Mercosur, etcétera, han experimentado otros puntos más positivos. Bueno, pero de todas maneras, mi pregunta, la respuesta de él fue muy precisa y a mí se me olvidó que somos lo que el profesor Víctor Sánchez Cardona, el buen amigo, dice en su obra, somos un company town, un pueblo de compañía. Mi pregunta fue un poco a tono con aquellos que proclaman la anarquía y la desobediencia absoluta y total a los términos de los contratos de financiamiento, o sea, es decir, no pagar la deuda, ¿no? Y declararnos en quiebra, a lo Islandia, obviamente sin los recursos naturales de Islandia y sin la disciplina personal de los islandeses, ¿no? Y para mi sorpresa, el abogado Ferrer me contestó que lo malo no era un síndico en la quiebra, sino muchos síndicos. Uno para la luz,
uno para el agua, uno para las cárceles, uno como el que viene para la policía. Y sobre este último pregunto si será un oficial federal, lo que significa ser oficial federal, o si este coordinador ahora que van a nombrar para la policía podrá ser interpelado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y no levantarnos una de esas protecciones de privilegios habidos o por haber del gran gobierno de la gran corporación. Desde aquel momento me di cuenta que Ferrer haría lo posible por evitar la debacle y que a cambio de ello estaba dispuesto a dejar la posición. O sea, me pareció ver una persona que le estaba diciendo al gobierno cuál era la situación, la gravedad de la misma y cuál era la medicina que tenían disponible. Yo no creo que se llevó a cabo, o no creo que se hubiesen cumplido todas las expectativas de Javier Ferrer. Hay algunas expectativas con un impacto mayor político que no creo que prosperaron y que sí al principio eran parte de las alternativas que se evaluaban como soluciones al problema fiscal. Me refiero particularmente a una que sonó en todo momento pero que no se llevó a concretar, y era la relacionada con el aumento en los peajes. O sea, el aumento en los peajes era en realidad una solución siempre presente, como una fiscalmente viable, pero antipatiquísima, ¿no? Muy antipática. Si a eso le añadíamos el que ya se sabía, lo inevitable del impuesto adicional al petróleo y a los productos derivados del petróleo, pues entonces nos podíamos imaginar cuán difícil sería esta alternativa. Yo creo que se salvó el banco y se salvó la autoridad de carretera por el momento. Y Ferrer, aún así, abandona su puesto. Se queda de asesor. Y la pregunta es ¿por qué se va? Ser el presidente del Banco de Fomento representa una de las posiciones de mayor prestigio históricamente en Puerto Rico. Es una clase especial. Es un mundo especial. Es el mundo de la finanza. Es el mundo de tener en tus manos la supervisión y el control del manejo de la deuda pública. Tienes en tus manos el futuro del país. Yo presumo que retenerlo como asesor no sea un mero statement, como se dice en el libro de los modales y de la buena mesa de la política, ¿no? Lo ascendimos asesor, que es una manera de poder compensar de mentira una salida forzosa de una posición gubernamental. Yo espero que sea indicativo de que el licenciado Ferrer cumplió con su misión. A prima facie, así fue. El banco, o por lo menos se tiene la potencial expectativa de que se puedan recoger los dineros necesarios para enfrentar la obligación con los bonistas relacionadas con la autoridad de carretera. Y, si mal no recuerdo, había siempre una discusión con que la fecha límite era el 30 de junio. Presumo que eso se logró. Si no se logró, sería interesante, o se habrá pospuesto el pago en lo que llegan los ingresos, como cuando llegue el reembolso de Hacienda. Quien venga ahora debe ser un nombramiento interesante. Todos todavía no hemos llegado a diciembre. Ahora, desde agosto y a este mes, veremos quiénes más desfilan con la visión cumplida o pasarán al olvido por la visión incumplida. Esa es la primera salida, que todavía pues nos quedan muchísimas preguntas. ¿Quién será el sustituto? ¿Dejarán permanentemente un oficial de carrera del Banco de Fomento o una persona de confianza? Se mantiene alegadamente inalterada la dirección de la Junta de Directores, la poderosa Junta de Directores del Banco o Junta de Gobierno del Banco Gubernamental de Fomento, que es presidida por el banquero David Chafee. ¿Será Melba Acosta, quien ha mencionado o se dice de su interés en salir del lío de Hacienda e irse a una posición
de igual o mayor intensidad, pero en un ambiente muy diferente. Y obviamente muy cercano a la misión que había estado cumpliendo ella en la práctica privada cuando se desempeñó como una oficial de cumplimiento en el difunto RG Mortgage. Y obviamente cuando hablamos de cumplimiento, porque básicamente hemos llegado al punto donde Fomento, el Banco de Fomento, ante su problema de capital, problema de capitalización también, pues entonces tiene que enfatizar su misión en una misión de cumplimiento con la deuda que tiene el país y con los acreedores del país, incluyendo los propios ciudadanos, que como hemos mencionado en ocasiones, también son accionistas de esos grupos que han invertido en Puerto Rico. Así que yo no sé qué decirles a ustedes. Se mantiene de asesor el licenciado Ferrer. Este es un punto muy interesante. Yo no sé qué significa eso de que se mantiene de asesor, y tampoco sé si el limitado ingreso, si es limitado, de presidente del Banco de Fomento, pues tuvo algo que ver con la renuncia del amigo Ferrer, o de los amigos, como tuvo que ver en la renuncia del otro amigo Ferrer. Y hablando de esa, mis amigos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se llena la vacante de la otra salida? La otra salida es la que se oficializó ayer martes, y es la salida de Eduardo Ferrer como legislador. Y esa es una salida muy interesante porque es así, sin mayores explicaciones y sin mayores declaraciones, ni lo niego ni lo acepto, de que fue por razones económicas. La persona dijo, yo no puedo bregar con este ingreso, mi estándar de vida es otro, yo me voy, y renuncia. Y la renuncia provoca toda esta discusión que yo la he discutido en mi página de Facebook, en algunos escritos con mayor cuidado, en términos de cómo se llena la vacante, qué le espera al nuevo legislador y cuál es el mejor método para llenar esa vacante. Esos 3 puntos los voy a dejar para mi último segmento. Estamos en el tercero, sí. Ahora, lo interesante de todo esto es que han surgido 5 candidaturas oficiales o extraoficiales, pero en realidad es que son 10 o 15 las que yo he podido escuchar. El número de contrincantes o de aspirantes va a depender del método de selección. Y les voy a explicar ahorita por qué es así. Hasta el momento hemos visto algunos nombres conocidos, otros nombres pocos conocidos. Yo sé que hay otros más, hay muchos más. Yo conozco por lo menos 3 más que están extraoficialmente en candidatura o en la carrera. Y ese número se puede extender a 5. Vamos a irnos a una pausita. Y cuando regrese, para no cortar el tema en la discusión, volvemos a hablar sobre la vacante en el Partido Popular Democrático, en la Cámara de Representantes, y cómo vamos a atender la misma. Vuelvo enseguida con ustedes. Soy José Ariel Nazario. Esta es la previa por Bonita Radio. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ellas escuchaban la música de papi y mami, coleccionaron la música de mami y papi, ahora tienen su programa de radio.
Escuche la propuesta musical que les ofrecen las chicas de La Rocola. La Rocola, todos los sábados a las 2 de la tarde por Bonita Radio. Amigos, somos La Previa, aquí por Bonita Radio. Les habla José Ariel Nazario en este programa semanal que se transmite todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero y nos pueden seguir a través de www.ustream.tv, /channel, /Bonita Radio. También a través de www.bonitaradio.net, facebook.com, /Bonita Radio y en Twitter, Bonita_Radio. Pues vamos a tocar este tema en este último segmento, porque todo indica que van a ser 3-4 semanas intensas en términos de política. Estamos hablando de un escaño por acumulación, que es la vacante que se crea. Al ser un escaño por acumulación, tanto la jurisprudencia, y no vamos a estar repitiendo aquí los precedentes, han establecido, más allá de toda duda, de que ese escaño pertenece al Partido Popular Democrático. En nuestro sistema es así. En el sistema americano, la ley estatal también va a gobernar cómo se reemplaza a una persona que renuncia o cómo se llena una vacante. Puede ir, como en Puerto Rico, desde una elección especial o primaria, como también puede ir al más pequeño de los sectores, que sería el Consejo, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos? El Partido Popular Democrático solamente tiene 3 votos de mayoría en la Cámara de Representantes. Eso significa que el Partido Popular Democrático tiene necesariamente que otorgarle cierto carácter de urgencia a llenar esa vacante. Importantísimo, en agosto 12 comienza la próxima sesión ordinaria. Estamos a menos de un mes, a 3 semanas exactamente, de casi 4 semanas, pero pocos días, menos de 30 días de que comience esa sesión. Lo inesperado, lo que no se puede evitar, una enfermedad, un accidente, cualquier tipo de cosa pudiese muy bien paralizar la aprobación sobre bases partidistas de las leyes. Y por lo tanto el Partido Popular requiere de todos y cada uno de sus hombres y mujeres que sirven en la Asamblea Legislativa. Así que tenemos el elemento de urgencia. La democracia es costosa y en un pueblo con una tradición participativa bastante destacable, aunque sea reducido, comparada con otros niveles en las décadas de los 50, 60 y hasta los 70. Aún así, el sistema de Puerto Rico se ha desarrollado a tal naturaleza que la implantación de un proceso de consulta masiva o una primaria conlleva unos preparativos que representan un gasto importante. Es un gasto importante y sustancial que necesariamente irá a afectar las arcas del partido que pretende llenar la vacante. De una manera u otra, no importa los recursos que tiene o dejas de tener a través de la Comisión Estatal de Elecciones, la verdad del caso es que te requiere de un andamiaje, de la movilización de miles de funcionarios electorales, de academia, de todo aquello necesario para montar en un andamiaje de elección especial conforme al criterio de los puertorriqueños. Vamos a hablar teóricamente de que apenas abrimos 1 o 2 centros de votación por pueblo. De lo menos que estamos hablando, amigos, pues sería de un pequeño andamiaje, de una pequeña operación grande para poder hacer efectivo el proceso primarista. Por eso el costo se une al problema que tiene el Partido Popular. Ya hablamos de urgencia, hablamos de costo. En tercer lugar, como hablé de costo también, hablé de la necesidad, bueno, está incluido en la urgencia, pero hablé también de qué
tipo de persona va a venir a la Asamblea Legislativa bajo el nuevo andamiaje que trae la legislación recientemente aprobada sobre el legislador ciudadano? En primer lugar, se han reducido los sueldos. Número 2, se han echado a un lado todo tipo de estipendio. Número 3, vienes inmediatamente a caer en una controversia creada y que hemos hablado al principio del programa sobre unas nuevas partidas de reembolso de gastos. Sexto, vienes a asumir una posición importantísima, porque cuando hablamos de urgencia, hablamos también de la necesidad que tiene el Partido Popular Democrático de mantener una cofradía solidaria, de manera de que esos votos mayoritarios se mantengan en todo momento. Tercero, entra el elemento de las lealtades, y lo pongo entre comillas, las lealtades. ¿Por qué? Porque nadie puede negar que aún dentro de la propia Cámara hay diferentes facciones en la mayoría. Facciones a favor de un presidente, facciones a favor de un vicepresidente, facciones a favor de uno olvidado y que no fuese incluido. Las diferentes facciones que surgen. Es un problema donde la delegación del Partido Popular en estos momentos en la Cámara está frágil. Frágil número 1, como ya mencionamos al inicio del programa, por el debate sobre los estipendios. Frágil número 2, porque todavía su portavoz, Charlie Hernández, acaba de salir de un problema que salió en términos legales. Yo no sé si en términos de justicia política ha terminado, pero que culmina con un editorial muy negativo por parte de uno de los periódicos principales de nuestro país, que básicamente discute lo único imaginable que yo quiero pensar, y me resisto a pensar otra cosa, que es básicamente un poco de falta de prudencia, ¿no? De prudencia. Yo no puedo ni tan siquiera imaginarme que pudiesen haber otras razones de cogioquerías o listerías. Eso no, ese no es Charlie Hernández. Charlie Hernández es un hombre serio, y un hombre dedicado, y un hombre comprometido con su país. Así que vemos toda esta serie de circunstancias, y la pregunta que nos hacemos en nosotros es, tercero, el candidato o la candidata que vamos a elegir. ¿Cuáles son esas cualificaciones que quieren el gobernador, el presidente de la Cámara, el Partido Popular Democrático, el país? Todo esto es complicado. Y entonces todo esto tenemos que resolverlo antes de agosto, preferiblemente antes de agosto, en menos de 30 días. ¿Cuáles son las opciones de elección que tenemos? Las elecciones, porque les dije, pues era desde la primaria, que es lo más amplio, hasta la más pequeña, que es que se reúnan los 30 y pico miembros, las 34, 35, 20 y pico, lo que sean, son menos de 50 personas, que son miembros, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, y en un papelito, luego de calificados o cualificados los candidatos, pues ahí ponen el nombre y lo llevan a votación, y si hay más de uno, pues se decide quién lo va a reemplazar. Así se determinó. Hay un segundo mecanismo que es también un poco más complicado, porque es más gente, pero también es la misma naturaleza, que es el Consejo General del Partido Popular Democrático. El Consejo General es lo más grande antes de la Asamblea. Es los hombres y las mujeres principales, el liderato, estamos hablando de unos 300, 400 personas. Después de eso viene el método de selección de la Asamblea. Y casualmente la Asamblea General del Partido Popular coincide con la convención que está programada para celebrarse el fin de semana del 16 de agosto de 2013. Y como las cosas están tan buenas, es posible que esta sea la oportunidad para que el partido combine la selección del reemplazo con la asamblea, impregnando a dicha asamblea entonces de un elemento sumamente interesante, y es
a quién vamos, a quién van a elegir para reemplazar al saliente Eduardo Ferrer, abogado, hombre de negocios, enemigo del tabaco, exitoso a corto plazo, frío, sobrio, serio, hermano de Héctor Ferrer, de una familia política reconocida, nieto del senador. O sea, ¿a quién vamos a traer a la Asamblea Legislativa? Estoy terminando. El Partido Popular tiene un reto muy importante en este primer momento, y ese reto es la comisión cualificadora. Me pregunto yo si cualifica para ser legislador y llenar esa vacante una persona que tuvo que salir de la Asamblea Legislativa por acusaciones de violencia doméstica. O si cualifica para la posición una persona que simplemente dice: yo puedo vivir con el sueldo, yo no tengo más responsabilidades y puedo ser un legislador full time a cambio de $73,000 al año. Muchas preguntas, cosas muy interesantes, y todas las vamos a estar viendo. Amigos, este es mi último programa de este mes, pues la semana que viene no puedo estar con ustedes, porque si mal no me equivoco, la semana que viene es el 25. Ese día le voy a pedir a Carmen Enida Acevedo pues, que me excuse ante ustedes y a todos mis compañeros. Voy 7 días fuera de Puerto Rico a ver si puedo ayudar a Mariano Rajoy a salir de su crisis. Gracias, vuelvo a estar con ustedes la primera semana de agosto. Un abrazo grande a todos, un buen fin de verano. Estamos en el mes político de Puerto Rico, así que vamos a estar celebrando 25, 26, 27, 28, 29 y viva las vacaciones. Gracias por estar conmigo en el día de hoy. Los veo y los escucho. Hablamos en la primera semana de agosto, si Dios quiere. Buenas tardes, amigos, buenos días a todos aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Somos Bonita Radio y esta es la previa. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.